¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que se da cuando el sistema inmunitario de defensa del cuerpo ataca por error a parte del sistema nervioso periférico. Debido a esto, los nervios quedan afectados e inflamados, lo que provoca parálisis y debilidad muscular. Este trastorno del sistema inmunitario puede poner en riesgo la vida de las personas que lo sufren, ya que puede afectar a los procesos de respiración, presión sanguínea y ritmo cardíaco. Este síndrome puede afectar a cualquier persona, con independencia del sexo, aunque es más común que se produzca entre los 30 y los 50 años. Por lo general, este trastorno afecta a la vaina de mielina, que es la cubierta protectora del nervio, lo que provoca que las señales nerviosas se transmitan más lentamente. Esta afección se conoce como desmielinización. Si se ven afectadas otras partes del nervio, como los axones, que son las extensiones de las células que transmiten las señales nerviosas, podría dejar de hacer su función, lo que resulta un grave problema de salud. Causas. Se desconoce la causa exacta que lleva al sistema inmunitario a atacar al sistema nervioso periférico, aunque se ha comprobado que el síndrome se presenta junto con infecciones virales y bacterianas, como algunas enfermedades gastrointestinales, el virus de la influenza, gripe, mononucleosis, herpes simple, neumonía por micoplasma y, rara vez, el VIH. En ocasiones también se desarrolla junto a algunas patologías, como el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer del tejido linfático, y el lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmunológica. También puede aparecer después de una cirugía. Cuando se presenta después de una infección, se piensa que el virus ha podido cambiar la naturaleza y estructura de las células, por lo que el sistema inmunitario no las reconoce y las trata como cuerpos extraños. Síntomas. Al no poder los nervios transmitir señales con eficiencia, los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a los estímulos que envía el cerebro, ya que existe un fallo en la red nerviosa. En sentido contrario, el cerebro también ve disminuidas las señales sensoriales que le llegan del resto del cuerpo, por lo que se hace muy difícil identificar sensaciones como texturas, calor, frío o dolor. Los síntomas derivados del síndrome pueden empeorar rápidamente, llegando a darse, incluso, casos en los que han pasado unas pocas horas entre los primeros síntomas leves y los más graves. Los principales signos que se pueden presentar a causa de este trastorno son: debilidad muscular y parálisis. En la mayor parte de los casos es ascendente, comenzando en las piernas y extendiéndose con el tiempo hasta los brazos. La parálisis y la debilidad afecta a ambos lados del cuerpo. Entumecimiento y hormigueo. Movimientos descoordinados. El grado de descoordinación puede ser tal que impide al paciente caminar. Pérdida de reflejos en piernas y brazos. Hipotensión arterial y alteración en la frecuencia cardíaca. Visión borrosa y doble. Sensación de parálisis facial y dificultad para mover los músculos de la cara. También se pueden manifestar síntomas que tienen que ver con funciones vitales del organismo, como comer o respirar. Es necesario acudir con urgencia al especialista si se presenta alguno de estos síntomas. Dificultad para respirar. El paciente se queda sin respiración temporalmente o no puede hacer respiraciones profundas. Esto se debe a que el síndrome puede afectar a los nervios del diafragma y del tórax. Si esto se produce, se puede necesitar asistencia respiratoria. Dificultad para tragar y babeo. Sentir mareo al permanecer quieto. Desmayos. Prevención. Al tratarse de una alteración en el sistema inmunológico y no conocerse la causa exacta de su aparición, es imposible prevenir el síndrome de Guillain-Barré. El hecho de que puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad y del sexo, también hace muy difícil establecer criterios de prevención. Tipos. Diagnóstico. La mayoría de personas que sufren síndrome de Guillain-Barré sobrevive. Sin embargo, la recuperación puede tardar semanas, meses o, incluso, años, y en algunos pacientes persiste una debilidad muscular leve. Si los síntomas desaparecen tras 3 semanas desde el inicio de los primeros signos, el diagnóstico suele ser positivo. El especialista realizará diferentes pruebas médicas para comprobar funciones como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los reflejos, y ejercicios para comprobar la fuerza muscular. Las pruebas y exámenes que se suelen realizar en estos casos son: punción raquídea, para extraer y analizar el líquido cefalorraquídeo. Prueba de velocidad de la conducción nerviosa, en la que se colocan electrodos sobre los músculos y se emiten pequeñas descargas para comprobar la estimulación del nervio. Casi siempre viene acompañada de una electromiografía, que también es una prueba de estimulación nerviosa con electrodos. Electrocardiograma, para comprobar la frecuencia cardíaca y el funcionamiento del corazón. Espirometría, conjunto de pruebas para comprobar la capacidad y la función pulmonar.
Las principales complicaciones que se pueden derivar a causa de haber sufrido síndrome de Guillain-Barré son: deformidades y acortamiento en los tejidos de las articulaciones, aumento del riesgo de sufrir infecciones, parálisis permanente, daño en la piel en forma de úlceras, neumonía. En algunos casos, debido a la dificultad para tragar y respirar, algunos alimentos pasan a las vías respiratorias, broncoaspiración, causando neumonía. Trombosis venosa profunda, provocada por los coágulos que se forman en la sangre cuando el paciente tiene que pasar mucho tiempo en la cama o está inactivo. Tratamientos. No hay posibilidad de curar el síndrome de Guillain-Barré, por lo que el tratamiento se centra en reducir los síntomas, tratar situaciones de urgencia y acelerar la recuperación del paciente. Cuando se manifiestan los primeros signos del trastorno, se sigue un tratamiento llamado aféresis, que eliminan los anticuerpos que atacan a las células nerviosas. Este efecto también se consigue con inmunoglobulina. También se pueden emplear tratamientos para reducir la inflamación de los nervios y analgésicos para el dolor. En algunos casos se producen complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, por lo que es necesario una intervención médica urgente. Respiración artificial, a través de un soporte respiratorio y, si el diafragma está débil, un respirador. Anticoagulantes, para evitar la formación de coágulos sanguíneos producidas por trastornos en el aparato circulatorio. Sonda de alimentación, en caso de que los músculos empleados en la deglución estén débiles o paralizados. Tratamiento con fisioterapia. Con la fisioterapia se busca mantener en forma y sanos los músculos y articulaciones. Otros datos. ¿Cuándo acudir al médico? En caso de presentarse alguno de estos síntomas es necesario acudir a un especialista. Disminución de la sensibilidad sensorial. Pérdida de fuerza en las piernas que se agrava con el tiempo. Dificultad para inspirar profundamente. Dificultad para tragar. Desmayos. Incidencia. Orphanet, el portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos avalado por la Comisión Europea, establece algunos datos de incidencia sobre este trastorno inmunitario. 1 de cada 70,000 personas en el mundo sufre síndrome de Guillain-Barré. En Europa y Norteamérica el síndrome se presenta en el 90% de los casos como polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, es decir, que afecta a la capa protectora de los nervios o mielina. El daño en los axones se da con más frecuencia en Asia y Latinoamérica, llegando a representar el 50% de los casos. Noticias sobre el síndrome de Guillain-Barré. Campylobacter se asocia con síndrome de Guillain-Barré. El virus Zika no tiene secuelas para el viajero sano. ¿Qué es? El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que se da cuando el sistema inmunitario de defensa del cuerpo ataca por error a parte del sistema nervioso periférico. Debido a esto, los nervios quedan afectados e inflamados, lo que provoca parálisis y debilidad muscular. Este trastorno del sistema inmunitario puede poner en riesgo la vida de las personas que lo sufren, ya que puede afectar a los procesos de respiración, presión sanguínea y ritmo cardíaco. Este síndrome puede afectar a cualquier persona, con independencia del sexo, aunque es más común que se produzca entre los 30 y los 50 años. Por lo general, este trastorno afecta a la vaina de mielina, que es la cubierta protectora del nervio, lo que provoca que las señales nerviosas se transmitan más lentamente. Esta afección se conoce como desmielinización. Si se ven afectadas otras partes del nervio, como los axones, que son las extensiones de las células que transmiten las señales nerviosas, podría dejar de hacer su función, lo que resulta un grave problema de salud. Causas. Se desconoce la causa exacta que lleva al sistema inmunitario a atacar al sistema nervioso periférico, aunque se ha comprobado que el síndrome se presenta junto con infecciones virales y bacterianas, como algunas enfermedades gastrointestinales, el virus de la influenza, gripe, mononucleosis, herpes simple, neumonía por micoplasma y, rara vez, el VIH. En ocasiones también se desarrolla junto a algunas patologías, como el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer del tejido linfático, y el lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmunológica. También puede aparecer después de una cirugía. Cuando se presenta después de una infección, se piensa que el virus ha podido cambiar la naturaleza y estructura de las células, por lo que el sistema inmunitario no las reconoce y las trata como cuerpos extraños. Síntomas. Al no poder los nervios transmitir señales con eficiencia, los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a los estímulos que envía el cerebro, ya que existe un fallo en la red nerviosa. En sentido contrario, el cerebro también ve disminuidas las señales sensoriales que le llegan del resto del cuerpo, por lo que se hace muy difícil identificar sensaciones como texturas, calor, frío o dolor.
Los síntomas derivados del síndrome pueden empeorar rápidamente, llegando a darse, incluso, casos en los que han pasado unas pocas horas entre los primeros síntomas leves y los más graves. Los principales signos que se pueden presentar a causa de este trastorno son: debilidad muscular y parálisis. En la mayor parte de los casos es ascendente, comenzando en las piernas y extendiéndose con el tiempo hasta los brazos. La parálisis y la debilidad afecta a ambos lados del cuerpo. Entumecimiento y hormigueo. Movimientos descoordinados. El grado de descoordinación puede ser tal que impide al paciente caminar. Pérdida de reflejos en piernas y brazos. Hipotensión arterial y alteración en la frecuencia cardíaca. Visión borrosa y doble. Sensación de parálisis facial y dificultad para mover los músculos de la cara. También se pueden manifestar síntomas que tienen que ver con funciones vitales del organismo, como comer o respirar. Es necesario acudir con urgencia al especialista si se presenta alguno de estos síntomas. Dificultad para respirar. El paciente se queda sin respiración temporalmente o no puede hacer respiraciones profundas. Esto se debe a que el síndrome puede afectar a los nervios del diafragma y del tórax. Si esto se produce, se puede necesitar asistencia respiratoria. Dificultad para tragar y babeo. Sentir mareo al permanecer quieto. Desmayos. Prevención. Al tratarse de una alteración en el sistema inmunológico y no conocerse la causa exacta de su aparición, es imposible prevenir el síndrome de Guillain-Barré. El hecho de que puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad y del sexo, también hace muy difícil establecer criterios de prevención. Tipos. Diagnóstico. La mayoría de personas que sufren síndrome de Guillain-Barré sobrevive. Sin embargo, la recuperación puede tardar semanas, meses o, incluso, años, y en algunos pacientes persiste una debilidad muscular leve. Si los síntomas desaparecen tras 3 semanas desde el inicio de los primeros signos, el diagnóstico suele ser positivo. El especialista realizará diferentes pruebas médicas para comprobar funciones como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los reflejos, y ejercicios para comprobar la fuerza muscular. Las pruebas y exámenes que se suelen realizar en estos casos son: punción raquídea, para extraer y analizar el líquido cefalorraquídeo. Prueba de velocidad de la conducción nerviosa, en la que se colocan electrodos sobre los músculos y se emiten pequeñas descargas para comprobar la estimulación del nervio. Casi siempre viene acompañada de una electromiografía, que también es una prueba de estimulación nerviosa con electrodos. Electrocardiograma, para comprobar la frecuencia cardíaca y el funcionamiento del corazón. Espirometría, conjunto de pruebas para comprobar la capacidad y la función pulmonar. Las principales complicaciones que se pueden derivar a causa de haber sufrido síndrome de Guillain-Barré son: deformidades y acortamiento en los tejidos de las articulaciones, aumento del riesgo de sufrir infecciones, parálisis permanente, daño en la piel en forma de úlceras, neumonía. En algunos casos, debido a la dificultad para tragar y respirar, algunos alimentos pasan a las vías respiratorias, broncoaspiración, causando neumonía. Trombosis venosa profunda, provocada por los coágulos que se forman en la sangre cuando el paciente tiene que pasar mucho tiempo en la cama o está inactivo. Tratamientos. No hay posibilidad de curar el síndrome de Guillain-Barré, por lo que el tratamiento se centra en reducir los síntomas, tratar situaciones de urgencia y acelerar la recuperación del paciente. Cuando se manifiestan los primeros signos del trastorno, se sigue un tratamiento llamado aféresis, que eliminan los anticuerpos que atacan a las células nerviosas. Este efecto también se consigue con inmunoglobulina. También se pueden emplear tratamientos para reducir la inflamación de los nervios y analgésicos para el dolor. En algunos casos se producen complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, por lo que es necesario una intervención médica urgente. Respiración artificial, a través de un soporte respiratorio y, si el diafragma está débil, un respirador. Anticoagulantes, para evitar la formación de coágulos sanguíneos producidas por trastornos en el aparato circulatorio. Sonda de alimentación, en caso de que los músculos empleados en la deglución estén débiles o paralizados. Tratamiento con fisioterapia. Con la fisioterapia se busca mantener en forma y sanos los músculos y articulaciones. Otros datos. ¿Cuándo acudir al médico? En caso de presentarse alguno de estos síntomas es necesario acudir a un especialista. Disminución de la sensibilidad sensorial. Pérdida de fuerza en las piernas que se agrava con el tiempo. Dificultad para inspirar profundamente. Dificultad para tragar. Desmayos. Incidencia. Orphanet, el portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos avalado por la Comisión Europea, establece algunos datos de incidencia sobre este trastorno inmunitario. 1 de cada 70,000 personas en el mundo sufre síndrome de Guillain-Barré.
En Europa y Norteamérica el síndrome se presenta en el 90% de los casos como polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, es decir, que afecta a la capa protectora de los nervios o mielina. El daño en los axones se da con más frecuencia en Asia y Latinoamérica, llegando a representar el 50% de los casos. Noticias sobre el síndrome de Guillain-Barré. Campylobacter se asocia con síndrome de Guillain-Barré. El virus Zika no tiene secuelas para el viajero sano.